Bien, amigos, tengo el gusto de presentar una vez más a Alejandro Iracochea de Centrum. Alejandro, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Ricardo, gracias. Un verdadero honor tenerte en el programa una vez más. Tú fuiste crítico, bueno, sigues siendo crítico del programa de Ollanta Humala. Una de las cosas que tú exigías, digamos, para darle unas buenas señales al país, eran básicamente presentar un buen equipo de trabajo y, por supuesto, en los cargos claves, llámense Banco de la Nación, Ministerio de Economía y Finanzas, Energía y Minas, Agricultura, qué sé yo, a personajes que te den confianza. ¿Qué podrías decirnos al respecto y cómo estás viendo las cosas? Mira, una buena noticia diría es que el 70% del país aprueba al nuevo presidente. Tenemos nosotros que garantizar que el presidente tenga éxito, hay una buena gobernabilidad, porque el éxito de él va a ser el éxito de todos los peruanos. Entonces, hay que mirar de aquí en adelante, digamos, viendo qué es lo que debemos hacer como país para poder beneficiar. De acuerdo. Bueno, pero ¿qué te parecen sus principales colaboradores? La gente que está en este momento trabajando con él en las comisiones de transferencia. Kurt Burnett o Alberto Arias, ¿cumplen los requisitos como para hacer dar esas señales de confianza reales al sector privado, a los inversionistas? Mira, ¿O tienes tus dudas? Más que hablar de personas, diría, hay dos detalles de forma y de fondo. De forma, no solamente poner la persona o las personas, sino que haya todo un equipo que sea coherente y consistente, que va más allá de un desfile de estrellas. Que llegue el 28 de julio y haga un desfile de estrellas que dure unos cuantos meses y termine la historia. No, tiene que haber un equipo coherente y consistente donde la gente tenga en claro la visión de país y qué cosa es lo que queremos hacer. Y la segunda, tal vez más importante, a lo largo de la campaña electoral ha habido 3 programas de gobierno. Y hay una hoja de ruta que no dice nada. Hoy día eso pertenece a la historia. Es importante que el presidente Humala nos diga el 28 de julio, esto es lo que yo voy a hacer y lo más importante, lo que no va a hacer con el país. Que nos defina eso a futuro. De acuerdo. Si no se define eso, va a continuar la incertidumbre en una serie de sectores de la actividad económica. De acuerdo. Porque hay un efecto, esta campaña ha tenido un costo económico. No hemos comentado eso. Antes de la primera vuelta, el Banco Central y el MEF estimaban un crecimiento de la economía para este año de 7,5%. Hoy día, a la luz de los resultados, hemos caído 2 puntos. 2% de 150.000 millones de dólares, que es el PBI, son 3.000 millones de dólares. Independientemente de quién hubiera sido el ganador. Pero esta campaña ha tenido un costo muy alto para el país en el campo económico, porque veníamos creciendo y éramos la estrella en América Latina. Y tenemos que recuperar eso de acá en adelante. Y es factible hacerlo, si se toman las medidas. Es factible, siempre y cuando las cosas estén definidas, claras, haya un sinceramiento de los programas sociales. Ya la campaña terminó. Un balón de gas a 16 soles, pues es imposible. Pensión 65. Pensión 65 hay que modularlo. Tenemos que dar ese apoyo, ser solidarios con esa gente en la tercera edad abandonada. Estamos hablando de 1,5 millones, 400.000 reciben pensión, está alrededor de 500.000 ancianos que deben recibir ese apoyo con pensión 65, pero modulado de acuerdo a nuestros recursos, porque no podemos condicionar el apoyo social al gasto transitorio, al ingreso momentáneo, que es hoy en día del canon minero, ¿no? Eso es momentáneo, eso es transitorio. De acuerdo. Y hablando de minería, bueno, Ollanta Humala y su equipo se han ratificado en el impuesto a las sobreganancias mineras, algunos, y otros el aumento de las regalías. ¿Eso es inmovible? ¿Eso es ya un hecho? ¿Cómo lo ve Alejandro? Yo creo que tenemos que repensar en el país el esquema. Una opción es lo que planteaba Hernando de Soto. Lo que sucedió, pongamos, con el oleoducto de Alaska. Cuando le fueron a comprar las tierras a los aborígenes, le dijeron: la tierra no se vende, la tierra es de Dios. Y lo que hicieron es darle una participación accionaria. O sea, le dieron una participación dentro de la empresa en su conjunto y ellos nombraron sus directores para tener representación. Entonces, acá en el Perú no sucede eso. Yo encuentro petróleo en mi casa y no soy dueño de ese petróleo. Entonces, repensemos, abramos el esquema. Por otro lado, el sistema de regalías, el sistema chileno es más inteligente, porque el sistema chileno grava las utilidades. En cambio, el sistema nuestro grava los ingresos. Y con los ingresos subsidia a la empresa más grande. Entonces, no hemos hecho las cosas bien, repensémoslas, veamos cómo se va a distribuir el canon, porque el canon es distribuido con parámetros que no son adecuados, ¿no? Mi incentivo es a ser pobre. Mientras más pobre soy, mientras aumento mi número de pobres, me van a asignar más recursos. Tenemos que poner otro tipo de indicadores, no solamente en la gestación de los recursos, sino en el uso de los mismos. De acuerdo, pero de todas maneras coincides en el hecho de que algo hay que hacer para
ser un poco más equitativos en el ingreso. Manteniendo competitividad, porque recordemos que tenemos 42.000 millones de dólares de proyectos de inversión que antes de la primera vuelta estaban comprometidos para el país en los próximos 5 años. Hoy en día, si nos vamos al otro extremo, los que ya están en camino no van a tener otra opción que aceptarnos, pero vamos a perder la oportunidad de traer más inversión para el país. Tienen que entender, Gana Perú, que para hacer su famosa inclusión social, que es necesario hacerlo, tenemos que ser solidarios, tenemos que crecer. Para crecer necesitamos inversión, y para invertir necesitamos confianza y seguridad. De acuerdo. El presidente de ADEX, Luis Barillas, que no salió congresista, sostiene con relación al tema de las regalías y los impuestos a las sobreganancias. Él dice, no soy partidario de eso. Yo daría normas, establecería algún tipo de políticas de tal manera que se comprometa a las grandes inversiones mineras, por ejemplo, a reinvertir en proyectos que le den valor agregado a la materia prima peruana. Suena bien, pero ¿cómo llevarlo a...? Cada uno tiene su rol. La empresa minera que explote bien, que exporte, que genere divisas y cumpla con el pago de impuestos. Hay un ranking que se elabora un instituto Framer a nivel mundial. Cataloga 70 países. Y el Perú está catalogado en el puesto número 9 en recursos mineros. En tributación minera estamos en la mitad. Entonces no nos podemos ir al otro extremo porque vamos a perder capacidad de explotar nuestra riqueza. El Perú ha sido, es y va a seguir siendo país minero. De acuerdo. Entonces esto hay que tratarlo técnicamente con cuidado y dejando de lado la carga ideológica o la carga, digamos, histórica que existe en muchas regiones del país. De acuerdo. Alejandro, tú hiciste unas declaraciones, no utilizar el crédito internacional para estatizar. Por ejemplo, me imagino pues que ese tipo de iniciativas, por ejemplo, de hacer reformas constitucionales, para precisar con más precisión, valga la redundancia, el rol empresarial del Estado, en fin, a ti no te hace mucha gracia seguramente. O por ejemplo, la iniciativa de Ollanta Humala de promover la creación de una línea de bandera a pocos días de haber ganado las elecciones, tampoco te debe hacer mucha gracia. Mira, yo te voy a pedir que me comentes eso, por favor, Alejandro, después de unos pequeños cortes comerciales, porque me hacen señas. Bien amigos, estamos con Alejandro Indacochea. Vamos con las empresas estatales. Alejandro, te preguntaba yo sobre tu opinión sobre querer reformar la Constitución para darle pues al Estado un rol empresarial más allá del que ya tiene, entiendo, porque tiene actualmente un rol. Existen empresas del Estado actualmente, ¿no es cierto? Incluso. Y sobre la propuesta para algunos poco grata de la creación de una línea aérea de bandera. Mira, vamos por partes. Si hoy en día se ve la necesidad de crear una empresa estatal para cubrir vacíos que pueden haber en la economía, se puede hacer por un proyecto de ley. No hay que reformar como lo ha hecho el gobierno de García con el Banco Agrario, sin ningún problema. No veo la razón por la cual quieren abrir la puerta, cambiar la Constitución y entrar a un Estado del pasado, a un Estado de 30 años atrás, volver nosotros nuevamente con un esquema en una etapa que es totalmente distinta. Tiene una carga ideológica para ti. Hay una carga ideológica, el rol empresarial del Estado. Ahora, en lo que se refiere a una aerolínea, se argumenta que el sector aerocomercial no da atención a las zonas alejadas. Totalmente de acuerdo. Hay rutas que no son rentables. ¿Qué hacen los gobiernos inteligentes? Los gobiernos inteligentes lo que hacen es esto. Dicen, queremos un vuelo para Yurimaguas de 50 pasajeros a la semana. Ellos no lo hacen. Convocan a una subasta privada. Convocan a las aerolíneas con cielo abiertos, invitan a participar y dicen, ¿quién me da este servicio al más bajo costo? Y lo subsidian. Pero de ninguna manera pasan a crear una aerolínea. ¿Qué significa una aerolínea? LAN Chile no es estatal, LAN Chile es privada. Estados Unidos no tiene una aerolínea de bandera. Y estamos viviendo un mundo en donde el mercado de las aerolíneas se recomponen, se funcionan, desaparece Varig, se crean otras aerolíneas. Estados pues como Francia puede darse el lujo de subsidiar un Air France. Pero nosotros no, nosotros estamos en un contexto distinto. Ahora, me pareció haberle escuchado decir que su idea era lanzar la aerolínea, me parece, con un 20% de participación del Estado, ¿no? Y después vender la totalidad de este... Peor todavía. Peor todavía. Peor eso. ¿Por qué lo veo más complicado? Porque con un 20% de participación el Estado no tiene ningún rol, tendría un director. Y el 80% privado.
podemos caer en el juego de que las ganancias se privatizan y cuando hay pérdidas se estatizan. O sea, se va a usar el Estado para conseguir el aval en la compra o en el alquiler de los aviones. O salvo que haya un interés pues, de colocar aviones o helicópteros de por medio, ¿no? Para crear una aerolínea. Eso lo veo no solo con una fuerte carga ideológica, sino lo veo con una consigna muy marcada desde el inicio del presidente Humala. Yo creo que hay que explicarle, darle las razones por las cuales un Estado pobre, en los cuales no tenemos recursos para atender a 5 millones que viven en situación de indigencia, no puede darse el lujo de tener una aerolínea. De acuerdo. Aeroperú perdía $1.600.000 mensuales. Cada día nos costaba $50.000. Al final de 12 aviones solamente habían 2 aviones operativos. De acuerdo. Volviendo un poco al ejemplo que dabas tú, por favor, porque no te entendí bien esta parte, que por ejemplo si quieres promover un vuelo a Yurimaguas, un sitio en donde no va la aerolínea porque no es rentable, tú proponías que el Estado convoque, digamos, a una especie de concurso, una subasta, y que subsidie, empleaste el palabra subsidia, claro, es que hay rutas que no son comerciales. Un vuelo, pongamos, para Andahuaylas. Necesitamos integrar que haya conectividad a los habitantes de Andahuaylas. Los habitantes de Andahuaylas no van a poder pagar la tarifa. Entonces, el Estado subsidia una parte de la tarifa. El subsidio no es malo. No se compararía para nada con la pérdida que dejaba Aeroperú. Con la pérdida que significaría comprarse la aerolínea. O las que generaba Aeroperú, que tú dijiste un poco. Generaba Aeroperú. Que lo que vas a hacer es, en lugar de subsidiar y apoyar a quienes realmente lo necesitan, vas a apoyar a una empresa ineficiente, a todo un esquema burocrático y a una continuidad de pérdidas que ya sucedió en el pasado. Hoy día los estados inteligentes actúan en forma distinta. Yo no soy rico, no genero el desarrollo en mi población, no hago inclusión social por tener al avión. Yo hago inclusión social por dar una buena atención a quienes están alejados. Por ejemplo, el caso de iniciativas del Estado, como por ejemplo el Fondo Mi Vivienda, son buenas, ¿no? Por ejemplo. Buenas, Mi Vivienda es un caso exitoso. Es un caso exitoso. Es un caso exitoso, promover las viviendas, principalmente a nivel popular, y ha funcionado bien. Eso podemos promoverlo, se puede incentivar esquemas de ese tipo. Tenemos que llevar a cabo donde hay un mínimo de burocracia y el Estado lo que pone es básicamente un fondo y que lo administran. Y el ejecutor es el sector privado. Y se subasta el fondo, ¿no? Que compitan, porque tiene que haber competencia. No proteccionismo, no sistema cerrado. Al usuario común y corriente, preguntémosles quién va hoy en día a un supermercado o al Jockey Plaza. No le interesa que el producto sea nacional o extranjero. Lo que le interesa al usuario es un buen bien o un buen servicio de buena calidad y un bajo costo. No le interesa la procedencia del bien. Eso era 30 años atrás. Tienen que entender que el pasado no solamente no nos sirve, pero hay algo más grave, nos está confundiendo. Eso es lo y enfrentando. Y enfrentando, nos está polarizando. En el siglo XXI, en el 2011, con la globalización, con un mundo cibernético totalmente diferente, con un mundo virtual a puertas, entrar a dar respuestas que ya fracasaron, que fueron del pasado, no es una opción. Ahí perdemos el carro de la historia. De acuerdo. Suena muy convincente las cosas que estamos conversando, Alejandro, te agradezco. Hay varias cosas pendientes, más allá, digamos, de la implementación de los programas sociales, sin demagogia, sin clientelismo, esperamos, deben ser la característica en estos 5 años. Ahora, ha habido aumento en los recursos para los programas sociales. Del 2006 a la fecha se han duplicado los recursos. La pobreza no se ha reducido gratuitamente. Lo que sucede es cuando hay crecimiento económico, evidentemente se espera que se avance más en el campo social, porque acá da la sensación que recién nos hemos dado cuenta en elecciones que no hemos hecho nada en el campo social. Esto no es ninguna defensa a los gobiernos anteriores que no hicieron las reformas del caso, sino que realmente también ha habido un avance en el campo social, que esperemos que se continúe. Y bueno, y que si bien ha habido un avance en el presupuesto, hay sectores, hay programas pues que por donde se filtra un montón de... ¿Qué haces con un vaso de leche? Programas de asistencia alimentaria. Vaso de leche donde es el 70% de filtración. Sobre todo en las ciudades. Y mira, Lima, ¿no? Tienes vaso de leche en Miraflores y en San Isidro. Así es. Increíble. O tienes registrado en un distrito de repente 150.000 usuarios cuando en realidad, beneficiarios cuando en realidad son 30.000, por decirte. Se tiene que relanzar bajo un enfoque distinto, por un programa de juntos. Y tener en claro lo siguiente, que para hacer los programas sociales necesita financiamiento. Esos recursos no caen del cielo. Esos recursos necesitan crecer. Y para crecer necesita reglas claras. Si no, caemos entrapados en lo que sucedió hace 40 años. Repartimos y nos retrocedimos 30 años en el per cápita del país. De acuerdo. Bueno, Alejandro, entonces,
una de las tareas pendientes, y acá sí quisiéramos que te detengas un poquito, o dos de las tareas pendientes si el tiempo nos alcanza, revolución educativa, que lo ofreció Ollanta Humala. Recuerdo incluso la semana pasada pasamos una entrevista que le hicimos a Ollanta acá en el CD Hora 8 el año pasado, en donde hablaba pues como uno de sus objetivos la revolución educativa, textualmente esas palabras, ¿no? Y la otra, la reforma o la modernización del Estado. Mira, esos dos aspectos son claves. La modernización del Estado es determinante para poder llevar a cabo bien los programas sociales. Sin duda. Si no tienes un Estado moderno, un Estado eficiente, no puedes hacer tus programas sociales adecuadamente. Necesitas reintegrar una carrera de funcionario público, reestructurar los ministerios, 16 ministerios que se superponen entre ellos. No hay una entidad, el CEPLAN no ha funcionado, no ha dado los resultados esperados, que haga un planeamiento mediano para largo plazo. Los ministerios, muchas de esas funciones se entrecruzan y están superpuestas entre ellas. Tenemos que pensar en un Estado moderno para el siglo XXI. Reformar el legislativo, un sistema de renovación por tercios, no existe ahorita. Fortalecer a los partidos políticos. Mira, no hay partidos. No hay partidos. El único que se llama partido no tiene curul. Y lo dice un economista, como tú, y no es la primera vez que lo dices en este programa, ¿no? Mira, no hay partidos, tenemos que reestructurar partidos, porque la economía tiene un soporte en el esquema político. No existen partidos, es ideología, principios, valores, ubicación ante la vida. Acá no existen, son agrupaciones que abiertamente lo llaman, se asocian para llegar a elecciones. No hay transparencia en los partidos, no indican su fuente de financiamiento, su sistema de elección dentro de ellos, cómo llegan al Congreso, que incluso debería ser con una subasta más transparente, ¿no? Bueno, es un sistema perverso, lamentablemente, en el que se ponen de acuerdo gente de todos los partidos políticos. Te voy a decir, eso de Otorongo no come Otorongo ha funcionado de maravillas, y me hacen señas, vamos unos cortecitos y volvemos con la última parte bien cortita. En el caso de Ollanta Humala, no hemos escuchado desde que fue electo ninguna reflexión con relación al tema de una reforma política. Para nada. Para nada. Para nada, ¿no? Vamos a unos cortes, por favor, y regresamos. Estamos con Alejandro Indacochea. Bien, continuamos con Alejandro Indacochea en esta sustanciosa conversación, Alejandro. Realmente muchas gracias. Nos habíamos quedado en el tema de la clase política, de las reformas político-electorales en el país que son imprescindibles, la bicameralidad, el fortalecimiento de los partidos políticos, renovación por tercios, en fin. Eso no existe, ¿no? Eso, digamos, no lo menciona el ganador de la elección para nada. Ni el ganador ni los perdedores. Ni los perdedores. Ni los perdedores. Porque todos se ponen de acuerdo en eso, no me muevan el piso. En este sistema me desempeño bien, es lo que piensan un axiopopulista, un aprista, cualquiera que sea reelecto, Alejandro. Y ese es el desencanto del ciudadano común y corriente. Por eso los nuevos cuadros la gente no quiere, ve la política como una acción no buena, una acción mala. ¿Por qué? Porque ve ese tipo de convivencia, de coyunturas, de alianzas, entonces es un vale todo y lo dicen explícitamente. Entonces necesitamos refundar partidos, crear partidos en el país. El país quiere un sistema político eficiente que funcione. El otro tema es la educación. La educación, mira, en el ranking de la OECD, en actitud matemática y comprensión de lectura, de 65 países estamos en el puesto 63. Es increíble. Y no pasó nada. Ha habido países en los cuales haber descendido 3 puestos implicó la renuncia del ministro de Educación. Acá no sucede nada. ¿Cómo vamos a ser competitivos en la era del conocimiento, en la era del intangible, en el siglo XXI, con un capital humano que está a la saga, que está desfasado? No va a ser construyendo más aulas como lo hizo Fujimori, no va a ser duplicando el sueldo de maestros como lo anunciaba Perú Posible, tiene que ser como una propuesta integral, una propuesta distinta, y eso no lo veo. Y bien difícil verlo, ¿no? Porque no se ha ni siquiera percibido en ninguno de los últimos gobiernos que yo tenga recuerdo en los últimos 20 o 25 años, porque entiendo que este es un tema de largo aliento, pues, o sea, emprender una reforma de la educación en un país va a dar resultados, creo yo, en por lo menos 10 o 15 años. Tanto a nivel básico como a nivel universitario, porque lo único que hacen es crear permanentemente universidades, son 102 universidades, y el 70% de las carreras de 680.000 estudiantes universitarios que hay en el país están concentrados en carreras del pasado: Derecho, Educación, Economía, Contabilidad, estás hablando de Ingeniería Industrial, y no hay carreras del futuro. O sea, en muchos casos las universidades se han convertido en un gran negocio, han incentivado las carreras de tiza y pizarra,
Y lo que estamos haciendo es fabricar desocupados. Esto tiene que cambiar. No podemos seguir siendo irresponsables con la educación en el país. De acuerdo. Alejandro, otro punto que se me quedó en el tintero es relacionado a un poco la desautorización del presidente electo al equipo negociador del conflicto que tenemos limítrofe con Chile. ¿No consideras que fueron frases un poco desafortunadas de su parte decir que va a cambiar o modificar ese equipo? Mira, eso muy le perjudica delicado, al Perú. muy delicado. Cualquier estudiante de un curso de negociación sabe que cuando se emprendió una negociación tú no puedes desautorizar ni retirar a tus negociadores, menos cuando estás ganando. Entonces yo creo que acá ha sido un error grave del señor Humala el haber señalado en Chile que se reserva el derecho de retirar a los negociadores. Yo me imagino que esto evidentemente le da argumento a ellos, ¿no? Lamentable realmente para mí que haya sucedido eso, ¿no? Las cosas hoy día en el mundo real no funcionan por impronto, no funcionan por apasionamiento, funcionan con estrategia, con objetivos, con visión de futuro. Entonces el presidente necesita asesoramiento. Esto va al margen de lo que pueda suceder en Cancillería. En Cancillería pueden haber rencillas internas y siempre han habido. Pero el país tiene unos negociadores y tenemos un objetivo en claro, digamos, que es lo que está sucediendo. Y no podemos desautorizarlos. ¿Quién será su ministro de Relaciones Exteriores? ¿No? Una buena pregunta. En varios de los otros ministerios no hemos visto algunas comisiones de transferencia que evidentemente no dan confianza tampoco para el sector empresarial. Los mineros están muy preocupados. Sí. Hemos visto un esquema de regreso 30 años atrás. Alejandro, quería referirme también a un comentario que me hiciste en internos relacionados con algunos efectos de repente imperceptibles ahorita en la economía como consecuencia del proceso político electoral, ¿no? Por ejemplo, la baja que ha habido en el sector construcción en estos meses, ostensible, notoria. Sí ha habido una baja principalmente en segmentos A, B y C, en los segmentos de mayor poder adquisitivo. Más aún, estoy viendo algunos casos en los cuales prefieren perder el arras. Tenía la garantía, pero arriesgar a un proyecto cuando las cosas no están claras, prefieren abstenerse. Otro efecto es en los proyectos de minería. Estamos haciendo referencia a 42.000 millones de dólares en proyectos en exploración y por explotar para los próximos 5 años. Hoy día veo que lamentablemente alrededor más o menos de 12.000, 15.000 han sido pospuestos, lo cual es lógico. Un gran inversionista quiere hechos concretos, ¿no? Que es lo que se espera. Otro efecto hay en la parte, ha habido un retiro de la gente en los bancos, en las instituciones financieras. Tenemos que decir, eso ha sido. Gente que ha sacado su platino. Eso es realidad, gente. Entonces hay que darle confianza a esa gente. ¿Y cómo darle confianza? No con decirle estrellas ni trayendo 1 o 2 personas, sino con hechos concretos y con una política clara de qué es lo que va a hacer y no va a hacer en el país el presidente Humala para los próximos 5 años, que queremos que tenga éxito, porque el éxito del presidente va a ser el éxito de todos los peruanos. Sin ninguna duda. Y te pregunto más, de repente tienes la información, y del dinero que normalmente envían los peruanos en el exterior, ¿también de repente se ha reducido en estos meses? ¿Ahí tienes información sobre eso? El dinero depende más de los ciclos económicos afuera, ¿no? Se ha visto afectado por la crisis en Europa y la crisis en Estados Unidos, ¿no? Y en Japón recientemente ha habido una baja sobre ello. Yeah. Evidentemente somos un país en el cual el 10% de la población, tenemos 3 millones de peruanos que viven afuera. Tenemos que reinsertarlos. Tenemos que ver cómo damos oportunidades, opciones a toda la red nacional que existe. Es verdad que después de la minería, el principal rubro de ingresos en el país son los capitales que se repatrian los peruanos. Más aún, eso lo repite siempre Ollanta Humala. En un momento nosotros hemos vivido con la remesa de los peruanos al exterior, pero tener en claro que el Perú es y va a seguir siendo país minero. En el 2007, de cada dólar que llegó por tributos, 40 centavos eran de la minería. Bueno, entonces, sí, cuidado, tenemos que medir muy bien y decir, bueno, vamos a sentarnos a negociar un sistema de canon, de regalías, que sea competitivo, pero no vayamos al otro extremo, porque a la larga podemos matar la gallina de los huevos de oro. Ok, gracias Alejandro Cochea, muy amable por tu participación en Hora 8. Amigos, el tiempo nos ha ganado. Tengan ustedes muy buenas noches. Doy pase a mis compañeros en Arequipa, la señorita Canedo y el señor Zúñiga. Gracias, Alejandro.